Ok, los set de instrucciones deben tener algunas características. ¿Qué es un set de instrucciones? Bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Es la colección completa de instrucciones que se entiende o que puede entender un CPU. El lenguaje máquina es la representación binaria, ¿sí? De las operaciones y las direcciones y, bueno, y argumentos de las direcciones. El lenguaje ensamblador normalmente es una representación utilizando mnemónicos que los humanos podemos entender. ¿Sí? Por ejemplo, operación, que es op, A, B, C, que significa A, en A vas a guardar la operación de B y C. Entonces, otra vez tenemos, o lo hacemos a través de un código de operación, tenemos la referencia a los operandos origen, que esto puede ser a través de registros o dirección o modos de direccionamiento que pueden ser registros o localidades de memoria. Y la referencia al operando resultante, que puede ser, pone el resultado aquí, que puede ser también como un registro, una localidad de memoria. Y la otra es, normalmente va implícita, en el caso de ARM no, ¿sí? ARM metieron un truquito ahí donde puedes ejecutar instrucciones pero condicionales, ¿sí? Entonces por ahí pusieron, digamos, un prefijo en el operation code, que puede ser, por ejemplo, este BR, que es brinca si, no sé, si el resultado de la operación que está ahí te dio 0, brinca a otro lado, ¿no? Eso puede ser interesante. Y eso, si se fijan, me puede hacer lo mismo que después meter esa instrucción. Y lo que hacen nada más con esto es que reducen, o se dice que compactan el código. Es decir, utilizo menos bits, ¿sí? Para hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, si utilizo menos bits, utilizo menos memoria. Si utilizo menos memoria, puedo hacer programas más grandes, ¿sí? O más complejos. Entonces, bueno, un formato de instrucciones simples que puede utilizar dos direcciones puede ser, por ejemplo, el código de operación de 4 bits, luego un operando de referencia utilizando 6 bits y otros 6 bits para operando de referencia, uno de origen y otro de destino. Esto es importante porque la siguiente práctica, ¿sí? Vamos a hacer nuestro propio set de instrucciones. Entonces vamos a definir esto, ¿verdad? ¿Qué código le vamos a dar? ¿Qué operandos vamos a hacer? ¿Qué operaciones vamos a permitir en nuestro micro y qué operaciones no? ¿Sí? Entonces es importante que entendamos bien esto de qué es el operation code, que son o la referencia de operandos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona este mentado ciclo de ejecución de instrucciones? ¿Sí? Vamos a empezar en la parte superior izquierda, donde se fijan bien en la parte del fetch, donde yo voy a memoria, suponiendo que ya tengo la localidad de memoria donde está la instrucción, voy, la traigo, y inmediatamente después, vean que tengo que hacer la parte de decodificación, ¿sí? Después de que decodifico, vean que tengo que calcular las direcciones de los operandos, ¿sí? Si los operandos son registros, no tengo que hacer ningún cálculo. Pero si me dice que están en memoria, tengo que calcular, ¿sí? Dependiendo del modo de direccionamiento, ¿sí? En qué localidad de memoria está, ¿verdad? Entonces, eso puede ser, se digan, viene de múltiples operandos, porque puede ser uno, puede ser varios, donde voy a memoria y me traigo los datos. Y si ya terminé, hago la operación de los datos, suma, resta, multiplicación, no sé. Después, calculo la dirección del operando, donde voy a almacenar. Si es en un registro, no tengo que calcular nada, pero si me están diciendo que es en una memoria, tengo que hacer el cálculo. Lo almaceno y después puedo regresar, bueno, en el caso de una cadena de un dato de vectores, pero un vector de datos, pues regreso otra vez a calcular y volver a repetir, porque me dijeron que hiciera una operación sobre un vector, entonces repito esto, ¿verdad? Si no es una operación de vectores, entonces simplemente calculo la dirección de la siguiente instrucción y repito el proceso, ¿sí? Vean que hemos ido complicando poco a poquito las cosas, ¿verdad? Antes no decían, no, pues nomás el fetch, ya, ¿verdad? No. Ahorita ya vamos calculando direcciones, ¿verdad? Hasta que metimos el concepto de bien de memoria y hasta que introdujimos el concepto justamente de modos de direccionamiento, ¿verdad? ¿Sí?
las cosas se ponen interesantes, ¿sí? Ok, y bueno, normalmente cuando uno diseña set de instrucciones que no es algo que hagamos muy comúnmente, o sea, si tú eres ingeniero en computación, ingeniero electrónico, dudo que uno de tus trabajos tenga que ser de todos los días, mira, esta semana diseñé el set de instrucciones de un microprocesador, la siguiente va a ser de otro, y el próximo mes voy a diseñar de 3 microprocesadores, no. Normalmente esto se hace 1, 2 veces, bueno, depende si te dedicas a esto, puede ser que 5 veces, ¿verdad? Pero realmente no es algo que hagas muy comúnmente, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con lo que, empezaba yo mi plática, ¿verdad? Recuerden que el set de instrucciones es un contrato, ¿sí? Si yo tengo que cambiar el contrato cada ratito, pues eso no es una relación muy duradera, ¿sí? Es que imagínense que si ustedes se casan con alguien y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vamos revisando ese contrato de matrimonio porque como que no me está convenciendo al año, ¿verdad? Entonces, pues si la otra persona ya está pensando en hijos, pues va a decir, ay, caray, pues como que con este no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, si yo voy a estar construyendo un software que quiero que dure, si yo quiero construir un sistema operativo que se llame Windows, pues quiero que dure varios años, ¿verdad? ¿Sí? O por lo menos eso esperamos, ¿verdad? Ponemos que llegue hasta el Windows 10 y luego ya se acabe todo, ¿verdad? ¿O le va a seguir? No sé. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ok, voy a diseñar un set de instrucciones. ¿Cuántas operaciones voy a permitir con mi set de instrucciones? Sí, poquitas, ¿verdad? Para no complicarme la existencia. Ok, ¿qué tienen que hacer o qué pueden hacer? ¿Qué tan complejas van a ser? Si imagínense que dicen, no, profe, a ver, nomás una que tenga 2. Uno que saque la FFT y otro que saque la transformada coseno discreto. ¿No? Pues sí, nomás son 2, pero pues, para hacer esas va a estar en chino, ¿verdad? Yo le digo. Sí, entonces, bueno, les digo, normalmente los procesadores suma, resta, multiplicación y división, y AND, OR, XOR, es más, la que ya hicieron ustedes ya está que ni pintada, ahí a echarla a andar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipos de datos? A ver, tipos de datos. O sea, voy a trabajar con bytes, voy a trabajar con 2 bytes, una palabra de 16 bits, voy a trabajar con palabras de 32 bits, o trabajar con palabras de 64 bits. ¿Sí? Vean que no estoy hablando nada de hardware. Estoy platicando de, a ver, en el contrato, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar platicando, verdad? ¿Sí? Ya después veremos las complejidades de hacer eso en hardware. ¿Sí? Y la otra es, bueno, vamos a trabajar con enteros. ¿Qué representación le vamos a dar a los enteros? ¿Con signo, sin signo? ¿Sí? Vamos a permitir tener instrucciones que digan suma con signo o suma sin signo. Todos parejos, ¿verdad? Suma, ya. ¿Sí? Y el signo, pues ahí que el programador se la averigüe, ¿verdad? ¿Qué formato vamos a tener en nuestras instrucciones? La longitud del campo del Operation Code es fijo. Luego a ARM le gusta complicarse. No, vamos haciéndolo variable. ¿Sí? Entonces, la longitud y número de las direcciones o el direccionamiento implícito también va a ser fijo. O también lo movemos, ¿verdad? Entonces, vean que si es fijo, pues no hay bronca, ¿verdad? Lo meto todo en un codificador porque siempre son los mismos bits. No hay bronca, pero si luego de repente tienen que meter más o menos, ya me complica mi diseño, ¿verdad? Las maquinitas de estado ya se van complicando. Los registros. ¿Cuántos registros de CPU están disponibles? Pues en la mañana es uno de 8, pues 8. Ya no quiero batallar, ¿verdad? Oye, pero pues es que si tienes 8, imagínate, ¿qué tal si quieres hacer, no sé, muchas sumas, muchas multiplicaciones y no perder ahí la información? Pues en 8 te lo vas a acabar rápido. Y luego si uno lo utilizas para el stack y otro lo utilizas para el segmento de código y otro lo utilizas para no sabrá Dios qué tantas cosas, pues ya te quedas en 4. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo mejor uno de 16 no estaría mal. ARM, el que vamos a trabajar,
vamos a trabajar con 32 registros. Está holgadito. ¿Qué operaciones podemos hacer en cuáles registros? Es decir, yo puedo hacer sumas en todos los registros, puedo hacer multiplicaciones en todos los registros, o solamente en los primeros 4, los primeros 10. ¿Sí? Vean que eso, por ejemplo, el diseño que hicimos en la mañana, ¿sí? Nosotros podíamos tener en las salidas cualquier registro, no importaba, ¿verdad? Era muy dinámico, pero era nada más 8, ¿verdad? Entonces no había tanto problema, pero si ya queremos 32, o vamos a ver más adelante que luego los ARM tienen registros como ocultos, ¿sí? Dependiendo del modo que estemos trabajando, tienes acceso a uno, si de repente cambias de modo, ya se cuenta que pasaste de nuevo y tienes otro registro. ¿Sí? Pues ya se te va complicando ahí eso, ¿verdad? Los modos de direccionamiento que, bueno, ya los vimos, pero vamos a ver otros más adelante. Y final de cuentas, bueno, pues ¿qué va a ser mi microprocesador? ¿Un CISC o un RISC? Es decir, voy a tener operaciones muy complejas, muy específicas, o unas muy básicas, muy generales, como suma y resta, y de ahí averíguate cómo la multiplicas y cómo la divides, y que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Sí? Lo podemos hacer. ¿Sí? Tipos de instrucciones, vamos a tener de transferencia de datos, vamos a permitir que se transfieran datos o cambiar datos entre registros. Voy a permitir que se agarre información de la memoria principal o intercambiar información entre la memoria principal, o voy a meter cosas en el stack, a sacar cosas del stack, o voy a ir a los dispositivos de entrada y salida. ¿Voy a permitir todo eso? ¿O nada más una parte? ¿Sí? Por ejemplo, el microprocesador que vamos a hacer nosotros no va a tener un stack. Pobrecito, ¿eh? No va a tener stack. Pero eso nos va a simplificar mucho el diseño. ¿Qué tipo de procesamiento vamos a hacer? Aritmético, lógico, pues es lo que tenemos, ¿verdad? No queremos nada más y no queremos complicarnos la existencia. Y el control, vamos a ver si vamos a tener control de sistema, es decir, voy a tener unas instrucciones que solamente un sistema, cuando digo un sistema operativo pueda realizar, o cualquiera puede utilizar, y cómo vas a manejar la parte de transferencia de control. Sobre todo, por ejemplo, me importa mucho con las interrupciones, porque cuando es una interrupción, yo dejo de hacer lo que estaba haciendo y le paso el control a alguien más. Okay. Ahora tú atiendes la interrupción, a ver, cuando termines y luego ya regresas conmigo, ¿no? Ok, la transferencia de datos, pues normalmente tenemos instrucciones que se llaman normalmente store, load, exchange, move, clear, set, push, pop. ¿Sí? Algunas son a memoria, algunas son a registros, algunas son en el stack, etc. Que especifica el origen, el destino, puede ser memoria, registro, el stack, y la cantidad de datos. Puede estar pueden ser instrucciones diferentes para diferentes movimientos, ya sea tamaño, ubicación. Por ejemplo, en la IBM, L significaba 32 bits, ¿sí? LH era media palabra, es decir, 16. Y las de punto flotante eran LER o LE, LDR. ¿Sí? Entonces, normalmente el MOV o el MOVE es muy utilizado en casi todos los lenguajes ensambladores. ¿Sí? Bueno, entradas o salidas. También puedo yo especificar instrucciones para entradas o para salidas, y esto pueden ser utilizados para mover o tener instrucciones de movimiento de datos que pueden estar mapeadas a memoria. Es decir, mi dispositivo ocupa una dirección de memoria, entonces cuando yo quiera platicar con mi dispositivo, voy a escribir o a leer en esa dirección de memoria. ¿Sí? Eso es lo que se entiende por un I/O Memory Map. ¿Sí? Y eso puede ser a través de un controlador, que es un DMA, ¿sí? O a través incluso también de interrupciones. La aritmética, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir para enteros con signo, ¿sí? En algunos casos puedo tener la parte punto flotante o decimal, digamos, de punto fijo.
Y bueno, puede incluir justamente absolutos, incrementos, decrementos, negados, que vayan implícitos en mi ensamblador. La parte lógica son la AND, la OR, la NOT, la XOR, test. El test me sirve justamente para testear o verificar en qué valor está un bit de mi registro. ¿Sí? Normalmente le digo test R4,5. Entonces dime cómo está el bit 5 del registro R4. Tenemos la parte de shifting y rotating, que el shifting es normalmente ya sea ingresar ceros por la izquierda o ingresar ceros por la derecha, y el rotating es el bit que salió por un lado, entra por el otro, ¿verdad? Si tenía un 1, entra un 1, ¿verdad? ¿Sí? Es el rotating. Y al final de cuentas, bueno, eso es, bueno, aquí están los chips. El de arriba es un corrimiento hacia la derecha, ¿sí? El B viene siendo un corrimiento hacia la izquierda, ¿sí? Y ese es un corrimiento, perdón, lógico, el de arriba. El de abajo es un corrimiento aritmético, donde se fijan, realmente no estoy metiendo ni unos ni ceros, ¿sí? Y al final de cuentas tengo las rotaciones, donde el bit que sale vuelve a entrar, ¿verdad? ¿Sí?